Pues bueno, buenos días a todos. Ya de forma un poquito más formal, vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy, sabiendo que, como siempre, es un privilegio el estar delante de ustedes a las 7 de la mañana de un domingo. Para aquellos que nos están viendo por YouTube a cualquier hora, damos gracias a Dios por sus vidas, pero aquí en el discipulado de Restauración Centro estamos a las 7 de la mañana conectados de un domingo, sabiendo que a lo mejor hay veces que ese puede ser el único día que nos podemos estar despertando tarde, pero gracias a Dios podemos entregarle como un sacrificio y sobre todo con una pasión, la cual tenemos siempre por buscar más de Él. La entregamos con todo el amor que Él lo merece, ¿no? Entonces, damos como siempre la bienvenida a todos. En este caso está conectada nuestra hermana Moni, nuestro hermano Emilio, nuestro amigo Emilio y nuestra amiga Suri Fuentes. Entonces, vamos a dar inicio a este tiempo de discipulado. Sobre todo vamos a orar, vamos a presentarle a Dios la clase, vamos a dejar que Él nos dé cada uno de los puntos que necesita darnos y sobre todo vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestra mente para que podamos nosotros tener pues siempre entendido lo que vamos a aprender, ¿no? Siempre dejemos que Él sea depositando lo que necesitamos de cada tema y dejemos que eso que nosotros estamos recibiendo tenga un fruto para que podamos nosotros compartirlo, ¿no? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana, vamos a pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento y vamos a orar. Mi Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Nos permites estar despiertos en un domingo a las 7 de la mañana, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque eres fiel y verdadero, Señor. Queremos darte siempre toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú la mereces, Señor. Porque gracias a ti, Señor, nuestra vida ha sido cambiada. Nuestra vida ya no está, Señor, en un sufrimiento, Señor, ya no está incluso condenada, Señor, en un futuro para condenación de nuestra vida, Señor, sino al contrario, por tu sacrificio, por tu sangre, por tu muerte y también por tu resurrección, Señor, es que somos el día de hoy salvos, Señor. Gracias porque nos reconocemos hijos tuyos y gracias porque dejaste al Espíritu Santo para que todo lo que nosotros vayamos a aprender de tu palabra, Señor, sea revelado y sobre todo sea depositado para poderlo nosotros compartir a aquel que no tiene tu presencia y aquel que no ha recibido la presencia del Espíritu Santo para ser consolado, Señor, y sobre todo para ser conscientes, Señor, de lo que somos nosotros como seres humanos para poder estar nuestro día a día completamente seguros de que tú nos diriges, Señor. Queremos, como siempre, que en este discipulado tú nos abras nuestro entendimiento, tú deposites lo necesario para cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú, Señor, llevando a cabo, Señor, esta función de siempre, Señor, llevarnos a más y siempre saber que lo que tenemos en nuestra vida, Señor, es solamente un poco de lo que nosotros podemos ser para ti, Señor. Siempre ayúdanos a que tu propósito se cumpla y estamos en total disposición para que tú actúes en favor de nuestras vidas y en favor de nuestras familias. Te damos gracias por este tiempo y damos por iniciada la clase sabiendo que tú eres el que va a dar la clase. Yo siempre me siento como un alumno más para que tú, Espíritu Santo, des la clase y yo solamente sea aquel que da vuelta a las diapositivas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a dar ahora sí inicio a este tema que vamos a ver el día de hoy. De hecho, la semana pasada veíamos mucho el tema de el privilegio y la responsabilidad que teníamos nosotros como entendido, que es el predicar la palabra y la responsabilidad es de nosotros de vivirla, ¿no? El privilegio es estar ya nosotros en el ambiente cristiano, ya nosotros estar escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios y lo que necesitamos hacer para caminar juntos, pero también teníamos que tener la responsabilidad de compartirlo, ¿no? Pues veíamos mucho la parte evangelística en la semana pasada y el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que tiene como título ordenanzas. Y las ordenanzas, pues obviamente sabemos que son directamente órdenes directas de nuestro Señor Jesús que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vamos a comenzar conociendo el significado de la palabra ordenanza.
La palabra ordenanza tiene como significado realizar una práctica establecida por una autoridad. En este caso, en el ambiente cristiano, sabemos que la autoridad para las prácticas tanto del bautismo como de la Cena del Señor es nuestro Señor Jesús, quien los dejó establecidas estas dos ordenanzas a la iglesia local. En este caso, ya cuando ellos se congregaban en las sinagogas, ya cuando ellos estaban enseñando, ya cuando ellos estaban siendo formados por Jesús, ya eran parte de una iglesia. En este caso, pues como lo hemos visto en Hechos, era la iglesia primera, cuando ya nuestro Señor Jesús ya ascendió después de haber resucitado, vemos que la iglesia primera empieza a congregarse y empieza a tener estas dos ordenanzas de forma seria, de forma ya práctica, para que aquel que lo estuviera haciendo por primera vez tenía que hacerlo con un entendimiento claro después de una predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio no solamente es pues nada más hablar así porque sí, ¿no? Sino tener entendido que lo que van ellos a recibir, las personas que todavía no conocen o que apenas quieren conocer de Dios, pues prácticamente tengan por entendido que es algo que necesitan hacer para poder cambiar su vida por completo. En este caso hablamos del bautismo y de la cena del Señor, que necesitaban tener esa ordenanza divina para que aquel que lo practicara, incluso hoy en nuestros días, no lo practique de forma incorrecta o sin entendimiento, sino al contrario, sabiendo que Él, al haberla instituido nuestro Señor Jesús, nosotros podemos seguirla replicando, teniendo por entendido que es algo divino mandado por Dios, ¿no? Entonces, en este caso, conocemos que Jesús autorizó a la iglesia local para bautizar y para servir la cena del Señor. En este caso lo vemos en Mateo 28, 19 y 20, pues como lo conocemos, la gran comisión, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo conocemos ya prácticamente de memoria, pero necesitamos poner un paréntesis donde dice después de que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestro Señor Jesús mandó primero que todo ser bautizado, al igual que él se bautizó con Juan, prácticamente su primo, y necesitaba tener por entendido que todas las cosas que también guardaban, el tema de la oración, el tema, todas las partes de las parábolas eran enseñanzas que se quedaban en su corazón y que tenían que ser replicadas. De la misma forma, sus discípulos necesitaban hacer nuevos discípulos, pero sabiendo que el respaldo iba a ser de parte mismo de Jesús. Jesús por medio del Espíritu Santo, sabiendo que todas las cosas que nos había mandado, en este caso nosotros también podemos saber que ya las conocemos, vamos a darle un refresh el día de hoy, hasta el fin del mundo, hasta que todo el mundo haya recibido esta parte del Evangelio. Necesitamos saber que todavía esa gran comisión está en nuestros hombros para poderla seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque cuando ya prácticamente el Evangelio sea predicado en todo el mundo, dice que va a ser el tiempo del fin. Sabemos que, pues como lo decía incluso nuestro pastor hace una semana, el rapto viene antes de ser predicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que seguir el mundo y prácticamente tiene que continuar hasta que se predique el Evangelio y ahí llegue ya la parte final, donde está la batalla del Armagedón y prácticamente el diablo ya es depositado en el infierno. Pero esto pues obviamente es desde antes, ¿no? Sabiendo que todo esto se tiene que hacer incluso antes de que nosotros seamos arrebatados, ¿no? Entonces, necesitamos seguir formando hasta que llegue ese momento del rapto, nosotros tener en nuestro corazón el seguir predicando, seguir fomentando que la gente se bautice, no solamente por ser un número, por ser un show, y para también tener la cena del Señor, reconociendo que la cena del Señor es reconocer lo que Jesús hizo por nosotros y hacerlo con el sumo respeto, y primero que todo, estando a cuentas con Él, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús no les preguntó a los discípulos si querían hacer esta encomienda.
dejando ver que fue una orden que no estaba abierta a negociaciones. Si Dios lo dijo, se tiene que realizar y por lo tanto es que al día de hoy lo hacemos no de forma obligada, sino lo hacemos con el entendimiento, con la pasión que nos deja el saber lo que hizo Jesús por nosotros y teniendo por entendido que siempre tenemos que hacerlo. No está abierto a ninguna discusión, negociación, sino el mismo Señor Jesús lo puso como una ordenanza. El bautizo que Jesús enseñó es por inmersión, que consiste en sumergir en el agua al convertido para que nazca de nuevo, sepultando lo que éramos antes y siendo resucitados por la gracia de Jesús, quien fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En este caso, esto lo vamos a respaldar con Colosenses 2:12, donde dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces aquí vemos que es una figura muy importante donde dice que nosotros tenemos que ser sepultados prácticamente en el mundo común, pues ¿quién es sepultado? Prácticamente los que están muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente van al sepulcro y es donde están ahí sepultados, incluso anteriormente estaban lapidados, prácticamente era una lápida donde tenía que moverse la piedra cuando fue el tema de Lázaro, ¿no? Prácticamente ahí estaban donde eran las tumbas y el día de hoy sabemos que, pues, el día de hoy conocemos que sepultados con él en el bautismo, esto ya no es de forma física, ¿no? Ya no nos vamos a enterrar en carne viva, sino lo hacemos de forma espiritual. Somos sepultados con él en el bautismo y también somos resucitados por lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, mediante la fe, o sea, creyendo que lo que hacemos, en este caso en el bautismo, es entrar al agua, morir por completo como seres humanos y saber que estamos siendo sacados del agua mediante la fe, sabiendo que al igual que nuestro Señor Jesús, Él resucitó de forma física, nosotros de forma espiritual en el bautismo somos resucitados. Entonces, después de esta explicación, la pregunta es, ¿quién debe ser bautizado? En Hechos 2:41 nos responde esta situación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí pues entendemos que aquel que se añade, aquellas 3,000 personas se añadieron a la iglesia local de Jerusalén, a la iglesia primera que estaban fomentando compartir los discípulos que ya eran llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque eran enviados a predicar la palabra. Entonces, todo aquel que se convierte o todo aquel que quiere ser parte de la iglesia necesita ser bautizado. Esto es muy importante porque muchos de nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Incluso en el grupo de evangelismo estamos muy activos. Nosotros vamos directamente a predicar su palabra, vamos a compartir el mensaje y a veces nada más decimos, pues, ¿qué sigue, no? Lo que sigue es llevar a esa persona que le estamos compartiendo del Evangelio a poder ser bautizada. En este caso es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, como lo vemos en esa encomienda de Mateo 28. Entonces, un proceso es el escuchar el mensaje, el convertirse y el bautizarse. En este caso, el proceso completo convertía al nuevo creyente en un nuevo miembro de la iglesia local en Jerusalén. De igual forma, nosotros lo hacemos hoy en día, sabiendo que aquel que escucha el mensaje por medio de una jornada de evangelismo se convierte al realizar la oración de fe, confesando sus pecados y reconociendo que Jesús murió por ellos. Y el paso que sigue tiene que ser el bautizarse. ¿Para qué? Para que el nuevo creyente se convierta en un miembro de la iglesia. Por lo tanto, si nosotros vemos que aquel que le predicamos solamente va y no ha sido bautizado, conocemos que solamente es un creyente, es alguien que no es miembro. ¿Por qué? Porque el miembro, incluso nosotros vemos que en algunas membresías, por ejemplo las de los supermercados, pues no sé qué será yo, Sam's Club, Costco,
Todas estas tiendas de conveniencia necesitan requisitos especiales para poder tener a sus miembros como registrados. En este caso, pues uno de esos requisitos es un pago directo para poder tener y acceder a los beneficios que tienen los socios y los miembros de esa cadena comercial. Por lo tanto, necesitan pagar. En este caso, nosotros no necesitamos pagar para poder ser un miembro de la iglesia, pero sí necesitamos dejar, tenemos como requisito dejar al hombre viejo para poder renacer en el nuevo, y en este caso el bautismo. Eso es lo que nosotros hacemos. Somos sepultados y por medio de la fe somos levantados como nuevos hombres, nuevas mujeres, sabiendo que lo que hacemos es meramente un simbolismo que solamente al nosotros creerlo puede ser posible. Entonces, de la misma forma, esos son los requisitos, de lo contrario, no puede ser considerado un miembro. Solamente puede ser llamado un creyente, pero necesita completar su fe con el bautizo para poder tener un lugar como miembro en la comunidad. Ahora, pues no es para nosotros segregar a las personas que no han sido bautizadas y decir, no, yo no te puedo decir hermano si no te bautizas. Todo lo contrario, nuestra misión va a ser siempre incentivar y motivar a aquel que no, incluso no se quiere bautizar porque tiene miedo, porque no le gusta el agua, porque muchísimos pretextos podría poner esa persona. Pero nuestra función también como miembros ya como cristianos, como aquellos que están compartiendo del Evangelio, necesitamos incentivar y motivar a aquellos que no han sido bautizados para que ellos lo hagan y ahora sí se complete de forma espiritual el proceso para ser un miembro de la iglesia. Entonces, conocemos que el bautismo es uno de los pasos que al día de hoy toma más tiempo en ejecutar por el orden que al día de hoy realizamos para organizar los bautizos. Conocemos que, pues en este caso, como nuestro pastor nos dice, hay salidas tanto en abril como la que se hizo también en octubre o noviembre, no recuerdo bien ahorita la fecha, pero pues conocemos que se hace una salida a un balneario. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia no cabe una alberca para poder bautizar a las personas. En este caso, pues sabemos que al igual que el etíope necesitaba solamente de agua y pues el día de hoy también ha corrido una noticia, no sé si ustedes la han visto por ahí, que en África personas que no tenían agua o no tenían un lago ahí cerca, vaciaron en unas bolsas agua y ahí fueron bautizadas. En este caso, como lo decía el etíope, ¿qué les impide el ser bautizados? Solamente como lo vemos en Colosenses, son sepultados y creyendo que son resucitados, ahí se completa el bautismo. Entonces, en el tiempo de los apóstoles, el querer bautizarse era poder hacerlo donde fuera posible. En este caso, como se los estaba diciendo hace un momento, en Hechos 8, 36 y 37 le dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, pues, aquellos que se han bautizado en una alberca bien bonita, en un balneario y con todas las personas amadas que están a su alrededor, lo han hecho. ¿Hay alguna diferencia como lo que están haciendo en África? Pues realmente no. ¿Por qué? Porque la fe, como lo dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces no es diferente una alberca bien bonita en un balneario a unas bolsas con agua vertida en África. ¿Por qué? Porque es la misma función y es la misma fe que necesita ser trabajada por aquel que está haciendo este simbolismo. Este simbolismo de ser bautizado necesita solamente creer de todo corazón. El bautismo no convierte a las personas. El acto de conversión va a ocurrir siempre cuando el nuevo creyente acepta a Jesús en su corazón y pide perdón por sus pecados. En este caso, la persona que se va a bautizar ya tiene que estar convertida en su corazón y solamente necesita el paso para poder sellar ese compromiso que ya hizo de conversión para que en el bautismo deje al viejo hombre y nazca el nuevo hombre.
El acto de conversión siempre debe ocurrir antes del bautizo. Por eso es importante que si el día de hoy estamos escuchando esta clase, esta ordenanza tiene que ejecutarse con una correcta ejecución. Tiene que ser correctamente realizada porque de lo contrario solamente estamos siendo parte de un activismo en la iglesia y ni siquiera podemos indagar o profundizar el por qué lo hacemos. Es necesario saber que los primeros pasos es el poder predicarle, el poder hacer que reciba a Jesús en su corazón y después bautizarse. No todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al ser bautizado, pues no van a tener el entendimiento recién convertidos para decirle, pues ¿sabes qué? Pues ya nada más me remojo y ya sé que ya soy nuevo. Tiene que haber un entendimiento de por medio. Tiene que saber que el bautismo ya es una decisión que ellos toman al saber que primero que todo ellos fueron rescatados de una situación fea. ¿Por qué? Porque el no tener a Jesús en nuestro corazón y el no tener redimidos nuestros pecados por la sangre con esta decisión, pues es feo. ¿Por qué? Porque si nosotros muriéramos el día de mañana sin haber estado a cuentas con Dios, pues nuestro destino está sellado al ya tener un sueño de los injustos, pues prácticamente estar en un proceso en lo que llega el tiempo del rapto y que llega lo del tiempo final, prácticamente se durmió en una injusticia. Se está esperando el tiempo del juicio, pero para mal. Por lo tanto, necesitamos compartir el Evangelio para que ese acto de conversión llegue a más y más personas, incluso a nuestros familiares que no conocen, para que nosotros sepamos que el nuevo creyente, al aceptar a Jesús y al pedir perdón por sus pecados, una vez teniendo ese entendimiento, ellos quieran bautizarse. ¿Para qué? Para por completo abandonar su vida anterior y dedicarse a ser una nueva criatura cuando sale del bautizo. El bautizo va a sellar ese acto de arrepentimiento, como lo decíamos, dejando paso a una nueva vida, la cual sepulta a la vieja, como lo vimos en la diapositiva pasada en Colosenses 2:12. Ahora, el bautismo también va a identificar al nuevo converso con Jesús y con la iglesia local. Esto lo vemos en Romanos 6, del 3 al 4, donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no vamos a andar con las mismas costumbres y cosas que teníamos antes, sino en una vida nueva. Esto nos da a entender que nosotros al convertirnos en cristianos, que cristianos tiene como significado ser seguidores de Jesús, consideramos que debemos morir y resucitar, ahora de forma espiritual con la figura del bautismo, reconociendo que al ser sumergidos en el agua es ser sepultados el viejo hombre y el nuevo hombre renace, tal como lo hizo Jesús al tercer día, para poder vivir una vida completamente diferente. Pero entonces, ¿qué sigue después del bautismo? Ahora viene lo que es llamado la Santa Cena. En este caso, sabemos que la Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesús la noche que fue entregado como señal de compromiso del nuevo pacto, el cual es sagrado, es especial, pero no es un sacramento ni es algo mágico. No es algo que se tiene que hacer sí o sí porque si no, no eres reconocido como hijo de Dios. No, es un acto de compromiso y de nuevo pacto. Por eso es que cuando nosotros tenemos la Santa Cena en el Señor, la mayor parte de las veces es en un evento importante. ¿Por qué? Porque al tener un impacto en nuestro corazón, debemos de nosotros renovar en nuestro corazón el compromiso y sobre todo lo que nosotros estamos buscando ser como cristianos. En este caso, pues a veces, pues como dice que no hay justo, sino solo uno, solamente nuestro Señor Jesús, pues nosotros debemos de saber que vamos a estarnos equivocando. Y la Santa Cena es un recordatorio divino que fue instituido por Jesús, no para limpiarnos el pecado,
¿Por qué? Porque una vez perdonados, ya no debemos de pedir perdón más que por aquello que nosotros estamos haciendo mal. Ponernos a cuentas no significa solamente volver a hacer la oración de fe, volver a ser bautizados y ya tener la Santa Cena, sino ya habiendo hecho esto, sabiendo que somos seres humanos, que podemos equivocarnos y que por nuestra humanidad, como lo leemos en algunos pasajes que dice que buscamos nuestras propias perversiones, debemos de saber que la Santa Cena va a ser un recordatorio de que lo que estamos haciendo como cristianos no se tiene que quedar solamente como una ordenanza, sino tiene que quedarse como algo que en nuestro corazón tiene que practicarse a diario. Por lo tanto, la Cena del Señor nos va a ayudar a siempre reforzar esa vida que nosotros estamos buscando vivir y seguir. En este caso, como dice Primera de Corintios 11 del 23 al 34, toda esta parte de la Santa Cena que nos dice desde que eh, la noche que fue entregado nuestro Señor Jesús, pues tomó el pan, lo dio gracias y también en la copa de vino, en este caso no es un vino fermentado, conocemos que los teólogos nos dicen que era un vino, que era un jugo de uva con un día de fermentación. Entonces, un día de fermentación, pues no hace, según los estudios actuales, no permite que tenga alcohol el vino. Pero era llamado vino porque era la misma técnica que el vino que se embriagaba, pues tenía en este caso, ¿no? Entonces, al tener y partir el pan y tener la copa del vino, prácticamente así se anunciaba lo que era la cena del Señor y dice en el siguiente capítulo que dice que esto lo estaremos nosotros ejecutando cada vez que necesitemos a realizarlo. En este caso, pues que lo hagamos en memoria de Él. En este caso, ustedes podrán leerlo con calma. Primera de Corintios, el capítulo 11, de los versículos 23 al 34, y saber que toda esta ordenanza nos da como entendido algo que necesitamos hacer. Nosotros lo hacemos en Restauración Centro, pero aquellos que nos ven en YouTube lo pueden realizar en sus iglesias sabiendo que es el mismo método y sabiendo que lo que hacen no es para perdonar los pecados. De hecho, lo que hacemos en nuestra iglesia es pedir perdón por nuestros pecados, estar a cuentas y después tomar la cena del Señor. No es un sacramento, como lo decíamos. No es algo que tenemos que hacer para ya ser limpios. No, el reconocer que Jesús puede limpiarnos es lo que nos va a hacer limpios. Pero la cena del Señor y el bautizo son cosas, ordenanzas diferentes para que nosotros podamos tener el compromiso, para que nosotros podamos seguir en nuestra vida cristiana con algo físico que nos recuerde lo que somos hoy en día en Jesús. Como lo vemos en estas citas bíblicas, podemos observar el mandato del Señor Jesús en cuanto a la cena del Señor y debemos hacerlo en memoria de Él. Pero un detalle interesante es que si hay ciertas condiciones para tomar esta cena, el cual es examinarnos, probarnos y teniendo comunión con los demás hermanos del cuerpo de Cristo. La Santa Cena no se va a hacer sola, se va a hacer en conjunto, sabiendo que todos tenemos un entendimiento en particular y todos debemos de aprovechar el momento correcto para poder hacer esta ordenanza. Hay dos formas de ser indignos en la Cena del Señor. Una de ellas es ser hipócrita y otra estar en contienda o no tener una comunión con el cuerpo de Cristo. Esto va para aquellos que no se congregan. Nuestra sugerencia y la sugerencia del Señor siempre va a ser congregarnos y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Esta segunda, como lo vemos, es la más significativa, porque si nosotros tomamos la cena del Señor y una iglesia tiene contienda o división o hay algún tipo de enemistad, la iglesia no es digna de tomar la cena del Señor. Por eso es que siempre nuestro pastor nos está indicando que nosotros busquemos tener paz con Dios, pero también paz con los hombres. ¿Para qué? Para que no haya ningún estorbo, no haya ningún impedimento y sobre todo no seamos llamados indignos para tomar estas ordenanzas que están ya estipuladas en estas diapositivas. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Este es un recordatorio de que en la palabra de Dios todo va a ser claro. O sea, no vamos a estar jugando, sino al contrario, la copa y el cuerpo, todo esto lo hacemos como un simbolismo, reconociendo que Él murió por nosotros y que ese compromiso de Él haber muerto por nosotros, nosotros tenemos que respetarlo con esa obediencia y reconociendo que solamente Él lo pudo hacer, teniendo por entendimiento que todo debe ser tomado con seriedad y un respeto, sabiendo que lo que hacemos es una representación simbólica de lo que hizo Jesús y por lo tanto, el entendimiento, la responsabilidad y el nunca hacerlo con ligereza siempre va a tener un peso especial porque no lo estamos haciendo por jugar o pertenecer a una congregación, sino lo hacemos para pertenecer a lo que dice que es el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser parte espiritual de lo que Jesús hizo por nosotros. Y bueno, hasta aquí terminamos estas ordenanzas sabiendo que, como les decía desde el principio, es un tema fuerte, pero necesitamos en nuestro corazón tener por entendido que estas ordenanzas, primero que todo, las tenemos que ejecutar nosotros, pero también una vez predicado el Evangelio, necesitamos ayudar a que los nuevos creyentes entiendan estas ordenanzas, porque de lo contrario no vamos a tener por entendido que ellos están siguiendo la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, compartir, dar seguimiento hasta que el nuevo congregante sea tomado como un miembro de la iglesia de Dios. Entonces, con esto prácticamente terminamos la clase. Me queda menos de un minuto para despedirme. En la siguiente clase ya nada más vamos a ver el último tema de esta carpeta y ahora sí vamos a darle continuidad a la carpeta 1, la cual tiene como título Vida devocional.